Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. A fines del siglo XIX, una joven de 18 años sucumbió al cáncer en cosa de meses. El impacto de su muerte tuvo dos consecuencias notables. Por un lado, su novio, heredero de la fortuna más grande de la historia, decidió financiar la investigación científica en torno al cáncer. Y por otro lado, su médico, un joven cirujano recientemente graduado, quedó abatido por las limitaciones de la ciencia médica para tratar casos como el de su joven paciente, y se embarcó en una búsqueda frenética por entender mejor a esta enfermedad. En ese esfuerzo, se topó con un caso médico muy llamativo, que fue el punto de partida de una cacería epidemiológica inédita en la historia, que involucraba a un inmigrante alemán y a una enfermedad conocida como el fuego de San Antonio, historia que marcó el comienzo de una revolución biomédica que solo en años recientes hemos comenzado a comprender y que revisaremos hoy en la Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com y se pueden anotar para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mattioni, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten y Sergio Espinosa. Muchísimas gracias a todos. William Coley nació el 12 de enero de 1862 en Connecticut, Estados Unidos, y luego de realizar estudios de arte y filosofía clásicas en Yale, se formó como médico en la Universidad de Harvard, donde se graduó en 1888. Una vez obtenido su título, comenzó a trabajar como interno de cirugía en el Hospital de Nueva York y 2 años después, en 1890, estableció su propia consulta como cirujano, en la que pocos meses después fue visitado por una joven de 17 años llamada Elizabeth Dashiell. Hay 2 datos sobre ella que son relevantes para el futuro de esta historia. El primero es que durante un viaje en tren, la joven se había apretado la mano derecha entre 2 asientos, mano que estaba hinchada y que le producía un gran dolor, lo que motivó la consulta con Coley. El segundo dato es que el novio de Elizabeth era John Rockefeller Jr., el hijo menor del empresario petrolero y hombre más rico de la historia, John Rockefeller. La joven Elizabeth, conocida por sus amigos como Bessie, había realizado un viaje en tren por todo Estados Unidos durante el verano de 1890 y en algún punto del trayecto su mano derecha quedó atrapada momentáneamente entre 2 asientos del tren. El dolor y la hinchazón eran persistentes y luego de consultar con un médico que no logró encontrar nada anormal, fue derivada con William Coley, a quien visitó en su consulta en octubre de 1890. Habían pasado casi 2 meses desde el incidente en el tren, y lo primero que Coley sospechó fue que tal vez Bessie tenía una infección en la mano. Coley, que llevaba apenas 2 años fuera de la escuela de medicina, ya era una estrella en ascenso en los círculos quirúrgicos de Nueva York, en un momento en el que la cirugía en sí misma era el arte médico ascendente. La examinó por primera vez el 1 de octubre, y caracterizó la zona hinchada en su mano de acuerdo con el lenguaje científicamente impreciso pero útil de las frutas y verduras, observando una pequeña hinchazón cuyo tamaño fue descrito como el de media aceituna en la parte posterior de su mano derecha, justo por encima del nudillo del dedo meñique. Cuando apretó con fuerza para determinar si la hinchazón se podía desplazar, su joven paciente se quejó del dolor. Revisó la inflamación de las glándulas linfáticas debajo de la axila, lo que podría indicar una infección, pero no había indicios de aquello. Varios días después de esta consulta inicial, Coley hizo un examen más detallado. Sospechó que el problema era causado por una inflamación del periósteo, la membrana fibrosa que cubre los huesos, una condición dolorosa conocida como periostitis.
Aplicando cocaína como anestésico local, como era común en esa época, hizo una pequeña incisión a través del centro de la zona hinchada hasta llegar al hueso. Observó algo de pus, pero nada en una cantidad que sugiriera una infección. Desconcertado, observó que el tejido a través del cual había cortado parecía anormalmente duro y algo grisáceo, pero no había rastros de una infección. La mano de Bessie no estaba bien y el dolor y las molestias seguían aumentando, así que hacia fines de octubre, Collie decidió dar una mirada más detallada. Esta vez le administró éter a su paciente y amplió su incisión anterior para exponer 2 centímetros de hueso. La membrana que cubría el hueso era gruesa, pero el hueso en sí parecía limpio y libre de pus, y por lo tanto aparentemente libre de infección. Durante el procedimiento, el joven cirujano eliminó lo que describió como granulaciones grisáceas y cerró la herida una vez más. La cirugía generó en Bessie un alivio temporal, pero el dolor volvió al cabo de un par de días, con enrojecimiento e hinchazón. Unos pocos días después, Bessie reportó que había perdido la sensibilidad en varios dedos de su mano derecha y el dolor se volvió tan molesto que solo podía ser controlado con la administración de morfina. Collie abandonó la hipótesis de la infección y comenzó a barajar otras opciones. A regañadientes aceptó que el aumento gradual del dolor, la hinchazón, la pérdida de sensibilidad y el deterioro del movimiento, en ausencia de una infección, sugerían algo mucho más grave: cáncer. Específicamente, sarcoma, un tipo de cáncer que afecta a ciertos tejidos del cuerpo como los músculos, huesos y cartílagos. Collie obtuvo una biopsia a principios de noviembre, cortando un pequeño trozo de tejido de la mano de Bessie, el que fue entregado a un patólogo en el hospital de Nueva York para que realizara un examen microscópico. El 6 de noviembre de 1890 se confirmó el diagnóstico más temido: sarcoma de células redondas. Bessie tenía un tumor en su mano. Si bien durante mucho tiempo los médicos sospecharon que un golpe podía causar la aparición de un tumor, no existe evidencia de que esto sea así. De hecho, lo que usualmente ocurre, tal como en el caso de Bessie, es que una consulta por un golpe o por otra razón permite descubrir el tumor durante el examen médico. 2 días después del diagnóstico y luego de discutirlo con la joven paciente y sus padres, William Collie procedió a realizar el único tratamiento que por aquella época podía ofrecer: la amputación. En una época anterior al desarrollo de drogas contra el cáncer y al descubrimiento de la radioactividad, lo único que la ciencia médica podía ofrecer a Bessie era amputar su mano derecha en un intento por detener el avance del cáncer, algo así como un cortafuegos en el cuerpo para evitar la diseminación de las células malignas. Sin embargo, ya era tarde. 3 semanas después de la operación, Bessie experimentó dolor abdominal extremo que duró varios días, lo que marcó el inicio del fin. Los tumores comenzaron a brotar en su cuerpo con una velocidad alarmante. El 11 de diciembre, sus médicos descubrieron un pequeño bulto del tamaño de una pequeña almendra en su pecho derecho. Al día siguiente, 2 nódulos más pequeños aparecieron en su pecho izquierdo, el que solo el día anterior no tenía nada. Una semana más tarde, las glándulas linfáticas debajo de las axilas se hincharon de manera dolorosa. Aparecieron más bultos en su cuerpo y el dolor era tan grave que la paciente tuvo que ser mantenida bajo la influencia de opiáceos y administrándole constantemente brandy, licor que era parte del arsenal médico por esa época. 6 meses después del incidente en el tren, Bessie estaba con ictericia, una coloración amarillenta de la piel que denota que su hígado estaba fallando. Durante los primeros días del año 1891, William Collie localizó con el tacto un tumor bien definido y enorme que ocupaba todo el abdomen por encima del estómago. Estimó que era del tamaño de la cabeza de un niño. El hígado se agrandó y el corazón comenzó a fallar, mientras los tumores se diseminaban por su cuerpo con una rapidez impresionante y desoladora. Finalmente, Elizabeth Dashiell murió en su casa en New Jersey a las 7 de la mañana del 23 de enero de 1891. William Collie estaba junto a su cama y firmó el certificado de defunción. El impacto por la muerte de Bessie dejó a su novio, John Rockefeller Jr., profundamente afectado, tanto que decidió postergar el inicio de sus estudios en Yale. La marca no fue pasajera.
5 años después de la muerte de Bessie, en 1896, John Rockefeller Jr. comenzó a apoyar económicamente la investigación de William Coley sobre el cáncer, apoyo que creció con la creación del Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, que más tarde se transformó en la Universidad Rockefeller, enfocada en la investigación biomédica. John Rockefeller Jr. también contribuyó con la creación del Memorial Hospital, conocido actualmente como Memorial Sloan Kettering Cancer Center, uno de los centros de investigación y tratamiento del cáncer más importantes del mundo. La muerte de Bessie también afectó profundamente a William Coley, no solo por la velocidad con la que el cáncer se propagó, sino que por la impotencia de la ciencia para impedir su curso fatal. La medicina, como se practicaba entonces en los mejores hospitales del mundo, no tenía nada mejor que ofrecer que morfina, brandy y amputaciones. William Coley estaba convencido de que una enfermedad que puede atacar a una persona joven y en perfecto estado de salud y destruir su vida en pocos meses era sin duda un tema lo suficientemente importante como para exigir un estudio continuo. Y así fue. El estudio continuo de Coley comenzó casi inmediatamente. Impaciente por entender mejor al sarcoma, el joven médico se dedicó a buscar en los registros del hospital casos anteriores para aprender más sobre esta enfermedad, generalmente rara. Revisó cada publicación y registro médico que pudo encontrar, incluyendo fichas clínicas y conversando con sus colegas que llevaban más tiempo ejerciendo la medicina. En el curso de esa investigación, William Coley tropezó con un caso tan inusual que lo dejó perplejo y capturó completamente su atención. Sentía que había encontrado una pista importante. Fue así como, solo meses después de la muerte de Elizabeth Dashiell, en la primavera de 1891, William Coley comenzó una cacería epidemiológica inédita en el lado este de Manhattan. Durante varias semanas, William Coley buscó en los barrios donde vivían hacinados los inmigrantes, subiendo interminables tramos de escaleras, usando su incipiente alemán mezclado con palabras en inglés para intentar comunicarse con los asustados inquilinos. En cada puerta preguntó por un inmigrante alemán que se dedicaba a pintar casas, visto por última vez 5 años atrás en el hospital de Nueva York, en febrero de 1885. El apellido del hombre era Stein y tenía una cicatriz grande y reveladora detrás de su oreja izquierda. Coley necesitaba encontrar a ese hombre porque escondía un secreto que podía salvar la vida de miles de personas. El resto de esa historia se las contaré después de esta pausa. ¿Tienes tu propia empresa y te están ofreciendo comprarte parte de ella? ¿Conoces las consecuencias legales de incluir nuevos socios en tu empresa? ¿Quieres resguardar tus derechos en caso de asociarte con terceros? En MR Legales te podemos asesorar en esta y otras materias. Solicita una reunión virtual en MR Legales, www.mrlegales.cl. Más información en su Instagram y Facebook @mrlegales y en su LinkedIn MR Legales. Y si a tu empresa o emprendimiento le gustaría aparecer en este espacio publicitario y conectarte semanalmente con las más de 12.000 personas que escuchan estas historias, contáctame al correo gabriel@divulgacion.cl. Aún afectado por la prematura muerte de Bessie, el joven médico William Coley decidió comenzar una búsqueda sistemática en los archivos del Hospital de Nueva York de los últimos 15 años, buscando cada caso de sarcoma. Consultó con sus colegas más viejos, leyó todas las publicaciones científicas al respecto, revisó en los archivos y en los libros de la Academia de Medicina de Nueva York y entre los casos de enfermedades extrañas, algunas de las que ni siquiera tenían nombre. Coley logró encontrar algunos casos de sarcoma y lentamente fue completando un archivo detallado de cada uno. Luego de varios meses de trabajo y de recolección, Coley logró encontrar y caracterizar aproximadamente 90 casos de sarcoma. Desafortunadamente, para muchos de ellos no existía un seguimiento que permitiera evaluar el curso de la enfermedad.
La mayoría de los pacientes había muerto después de la cirugía de amputación, en lapsos de tiempo que oscilaban entre los pocos meses y un puñado de años. Nada muy interesante surgió de ese análisis, salvo la confirmación de que se trataba de una enfermedad contra la que no había mucho que se pudiera hacer y que resultaba fatal en cualquier caso. Fue en ese momento cuando Coley comenzó a examinar los casos de un cirujano muy conocido llamado William Bull. Leyendo los expedientes de uno de sus pacientes que había tratado, se encontró con la extraordinaria historia de un inmigrante alemán llamado Fred Stein. Los problemas de Stein comenzaron cuando una mancha pequeña y roja apareció en su mejilla izquierda, justo al lado de su oreja, en junio de 1881. La mancha en su mejilla había crecido hasta convertirse en una masa del tamaño de un huevo de gallina, un tumor que más tarde fue removido, pero que volvió a crecer rápidamente. Stein fue sometido a una segunda cirugía en septiembre de 1881, pero 2 años después, en el otoño de 1883, el tumor comenzó a crecer debajo del lóbulo de su oído izquierdo. Para la época en que fue al hospital de Nueva York en junio de 1884, el tumor era gigantesco, medía 8 centímetros de diámetro y, de acuerdo con los registros del hospital, tenía la apariencia superficial de un racimo de uvas. El médico William Bull operó nuevamente a Stein el 5 de junio de 1884, pero esta vez el tumor había crecido tanto que la herida era imposible de cerrar y tuvieron que aplicarse varios injertos de piel para tratar de cubrirla. El análisis microscópico de las células que crecían en la cara de Stein confirmó que se trataba de sarcoma de células redondas. En el curso de la última gran cirugía, el médico William Bull descubrió que las células cancerosas habían invadido parte de la arteria carótida, que lleva sangre al cerebro, y por lo tanto era imposible de remover todo el tejido afectado, que abarcaba parte importante de la parte izquierda del cuello de Stein. Considerando la evidencia clínica y lo que se sabía sobre sarcoma, el médico William Bull determinó que se trataba de un caso perdido. Fred Stein estaba en camino de convertirse en otro de los tantos casos de tragedias médicas del siglo XIX. Había sido sometido a 4 cirugías. En las 4 ocasiones el cáncer había vuelto y ahora no había cómo removerlo completamente de su cuerpo. Fred Stein estuvo postrado en una cama del hospital por meses y el 12 de octubre de 1884, una semana después de otro intento fallido de injerto de piel en la herida, la mala fortuna lo golpeó nuevamente. Debido a que su herida enorme estaba muy expuesta, esta terminó infectándose y Stein desarrolló un cuadro febril. La infección bacteriana dejó la piel de su cara y cuello completamente roja y fue rápidamente diagnosticado con un caso de erisipela, una enfermedad bacteriana causada por el Streptococcus pyogenes, una bacteria que usualmente causa infecciones en la garganta y una de las infecciones postoperatorias más comunes en los hospitales en el siglo XIX. La enfermedad era conocida popularmente como el fuego de San Antonio, porque se esparcía violentamente como una mancha roja a través de los tejidos de la víctima, con una gigantesca rapidez y matando de manera bastante frecuente a los infectados. Los brotes de esta enfermedad durante la Guerra Civil en Estados Unidos eran muy comunes y usualmente los soldados infectados terminaban abandonados en el campo de batalla. No solo eso, cuando los hospitales en Inglaterra se contaminaban con erisipelas y gangrena, los administradores muchas veces decidían destruir el edificio y construir un nuevo hospital antes que intentar erradicar la infección. Stein fue puesto en aislamiento y las notas de su ficha clínica constataron que, junto con el fuego de San Antonio, la cicatriz de su cirugía en el cuello reducía su tamaño y las granulaciones del sarcoma parecían desaparecer. Después de un tiempo y de manera misteriosa, la úlcera gigantesca en su cuello se había convertido en una herida del tamaño de una moneda. En otras palabras, para el asombro de su médico y de sus colegas, el cáncer desapareció. El 26 de febrero de 1885, Fred Stein fue dado de alta y nunca más se supo de él. Cuando un tumor maligno desaparece parcial o completamente, sin tratamiento o en presencia de terapias que se consideran inadecuadas para ejercer una influencia significativa en la enfermedad, se habla de remisión espontánea
o de un tumor de San Peregrine. Este nombre está tomado de un joven sacerdote, Peregrine Laciosi, quien vivió a fines del siglo III en Italia y que había sido diagnosticado con un tumor en la pierna. La masa tumoral creció tanto que rompió la piel y la herida se infectó severamente. El día que le iban a amputar la pierna, los médicos encontraron que el tumor había desaparecido y al parecer nunca había regresado. Casos como este se repitieron en la historia, pero siempre de manera anecdótica. Luego de buscar durante semanas en la parte este de Manhattan, un día el médico William Coley se topó cara a cara con un hombre alto, de barba, y que tenía una cicatriz similar a un cráter entre la oreja izquierda y el cuello. Era Fred Stein. El alemán fue llevado de vuelta al hospital y fue examinado por su antiguo médico, William Bull, que no podía dar crédito a lo que veía. El hombre debería estar muerto, pero ahí estaba, 6 años después, vivo y sin ningún rastro de sarcoma. La confirmación de la historia hizo que William Coley se sumergiera nuevamente en la literatura médica, esta vez estudiando casos de remisión de sarcoma y su relación con el fuego de San Antonio. Encontró varios casos contemporáneos y se convenció que si una infección fortuita con la bacteria podía ayudar a reducir el tamaño de los tumores, también debería hacerlo una infección intencional. Y así, en 1891, decidió que inocularía la bacteria que causa el fuego de San Antonio en el primer paciente con sarcoma inoperable que se topara. El primer caso fue el del señor Sola, cuyo nombre no sobrevivió a los registros médicos, pero sí su historia. Era un inmigrante italiano de unos 35 años que había sido operado en Italia de un sarcoma en el cuello. Al llegar a Estados Unidos, la enfermedad había reaparecido y fue operado por el Dr. William Bull en Nueva York en marzo de 1891. La masa tumoral extraída era del tamaño de una naranja, pero el resto del tumor era inoperable. Un mes después de las cirugías, el señor Sola volvió al hospital en un estado de salud muy frágil. El tumor había crecido violentamente y muy probablemente había invadido un pulmón y las amígdalas. La garganta estaba tan hinchada que el hombre apenas podía hablar y tragar agua. Comer le era imposible y la única forma de soportar el martirio era tomando grandes cantidades de morfina. Afectado por un cáncer inoperable y sin nada más que hacer, el paciente iba a morir. Era el tipo de caso que William Coley estaba esperando. El 3 de mayo de 1891, y luego del consentimiento del señor Sola, el médico William Coley, asistido por otros 2 médicos y su sobrina, que hizo las veces de enfermera, inocularon al hombre moribundo con la bacteria que causa la erisipela, el fuego de San Antonio. El procedimiento era tan peligroso que no consiguieron autorización para hacerlo en el hospital de Nueva York, y todo se hizo en la casa del señor Sola, en un barrio de inmigrantes de Manhattan. La peligrosidad del procedimiento quedó demostrada cuando más tarde la sobrina de Coley se infectó con la bacteria. Después de meses de intentar inducir una respuesta sistémica con pocos resultados, Coley obtuvo una cepa más virulenta de la bacteria y la introdujo directamente en el tumor de Sola, momento en el que el paciente enfermó de gravedad y estuvo al borde de la muerte. Durante un corto tiempo, Coley pensó que la bacteria mataría a Sola, pero solo en 24 horas el tumor comenzó a achicarse y finalmente el paciente se recuperó por completo. En septiembre de 1891, William Coley publicó parte de su trabajo en la revista médica Anales de Cirugía. En ese artículo describe el caso de Bessie, que dio origen a su interés en el sarcoma. Hace una revisión de los casos clínicos que estudió en ese periodo y describe 3 casos de tratamiento de sarcoma utilizando la infección intencional con el fuego de San Antonio. Más tarde, y debido a la muerte de varios pacientes producto de la infección aguda con la bacteria, Coley comenzó a usar un tratamiento que incluía a 2 bacterias muertas por calor, el Streptococcus pyogenes, el agente causante de la fiebre de San Antonio, y Serratia marcescens. Esta mezcla de bacterias fue conocida como la toxina de Coley. Si bien William Coley no fue el primero en intentar curar el cáncer usando una infección bacteriana, distinción que pertenece al médico alemán Wilhelm Busch, sí fue el primero en utilizar el procedimiento sistemáticamente en un gran número de pacientes.
Los resultados de Collie fueron recibidos con sentimientos mezclados por parte de la comunidad médica, siendo celebrado y criticado en partes iguales. Los médicos estaban preocupados por el efecto impredecible del tratamiento, principalmente una fiebre muy alta en un paciente ya debilitado por el cáncer. Además, cuando el tratamiento funcionó, su mecanismo de acción era todo un misterio. Debido a que pasaron muchas décadas antes de que se entendiera el funcionamiento del sistema inmune, esa era una pregunta que ni siquiera el propio Collie podía responder. La incapacidad para responder a estas preguntas, junto con el intenso y costoso trabajo para la preparación de la vacuna, así como la introducción de la radioterapia a comienzos del siglo XX y más tarde de tratamientos farmacológicos contra el cáncer, hicieron que las ideas de Collie de estimular el sistema inmunitario para combatir el cáncer cayeran lentamente en el olvido. Una razón adicional para la falta de popularidad de la teoría de Collie fue su limitada eficacia en una amplia gama de cánceres. Era principalmente eficaz contra el sarcoma, que representa solo un pequeño porcentaje de todos los tipos de cáncer. Aún así, tal vez el obstáculo más difícil fue el periodo en el que Collie hizo su descubrimiento, cuando no se sabía casi nada acerca del sistema inmune y mucho menos de su relación con el cáncer. William Collie murió el 16 de abril de 1936, a la edad de 74 años, en la ciudad de Nueva York. Le sobrevivieron su esposa y sus 2 hijos, que trabajaron continuamente después de su muerte para preservar su legado en el campo de la investigación del cáncer. La hija de Collie, Helen Collie Nautz, estableció el Instituto de Investigación del Cáncer en 1953. Desde entonces, la organización se ha convertido en uno de los líderes en la financiación de la investigación en inmunología e en inmunología tumoral en universidades y hospitales de todo el mundo. Solo en décadas recientes hemos comprendido los mecanismos que le permiten al sistema inmune reconocer lo propio de lo ajeno y cómo los tumores desarrollan mecanismos que les permiten evadir a la respuesta inmune. El auge de esta área ha sido de tal magnitud que el año 2018 los científicos James Allison y Tasuku Honjo ganaron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por sus estudios acerca de los puntos de control del sistema inmune, que permitieron desarrollar los primeros tratamientos contra el cáncer basados en la activación del sistema inmune. Una historia fascinante que de seguro les contaré en otro episodio de este podcast. Por esta semana lo dejaremos hasta aquí. Espero que hayan disfrutado esta historia. Recuerden que pueden seguirme en Twitter e Instagram, donde me encuentran como @GaboTuitero. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.